sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. A los que vienen por primera vez y a los que... Sí, hay personas por primera vez, ¿no es cierto? Entonces, para todos, una bienvenida muy especial aquí al campo. Ahora, después del culto, salimos a recoger la cosecha. No, la cosecha está aquí. Amén. Qué bueno verles. Inclinemos nuestros rostros una vez más y dispongamos nuestro corazón. Aleluya. Precioso Dios, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, en esta mañana, traemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Tú sabes la necesidad tan grande con la cual venimos, pero venimos con expectativa, Señor. Como dijo el salmista, conscientes, convencidos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de vida. Y Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada familia aquí representada en esta mañana. Los niños, los maestros que van a estar compartiendo con ellos y quienes permanecemos aquí, Señor. Necesitamos el toque de tu mano, más que las palabras, más que la lectura de tu palabra. Necesitamos el toque de tu mano, Señor. Como tus discípulos, necesitamos que nuestra mente sea abierta. Toca, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes. Todo velo sea quitado. Toda apatía, toda indiferencia, todo cansancio, toda frialdad, desaparece ante tu presencia, Señor. Nos disponemos en esta mañana para que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Te amamos. Estamos aquí por eso, Señor. Porque te amamos. Porque te necesitamos. Porque reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Pero reconocemos tu poder, tu misericordia, Señor. Tu fidelidad. Nos inclinamos, nos postramos ante ti en esta mañana, tan necesitados de ti, Señor. Nuestras familias tan necesitadas de ti, Señor. La iglesia en general tan necesitada de ti. Nuestra sociedad, nuestros gobernantes, esta amada Colombia, tan necesitada de ti, Señor. Tu palabra dice que oremos en todo tiempo como iglesia. Que oremos por nuestros gobernantes, por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Tu palabra también nos recuerda: y rogad por la paz de la ciudad a donde habéis sido trasladados, porque en su paz tendréis vosotros paz. La paz de Colombia,
la paz de nuestras familias, de nuestra sociedad, dependen del clamor, de la oración, de la intercesión y de la vida, del testimonio de la santidad de tu iglesia. Por eso en esta mañana venimos delante de ti, Señor, clamando por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra sociedad, por esta amada patria. Que así como en los tiempos de Josías había tanta maldad, tanta dureza, tanta idolatría, tanto paganismo, tanta cosa tan terrible, pero el volver a ti y el volver a tu palabra produjo uno de los más grandes avivamientos, uno de los más grandes despertares espirituales en tu pueblo. Y tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y en este tiempo, Señor, hoy nos unimos a toda la iglesia en Colombia, Señor. Hoy nos unimos como iglesia, Señor, clamando por un movimiento, por un despertar espiritual. Por un despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y la gloria y la alabanza son solamente para ti, como acabamos de cantar. El centro de mi vida, de mi familia, de la iglesia, eres tú, Jesús. Padre, bendigo la iglesia en esta mañana, sus pastores, su equipo de colaboradores, los bendigo en esta mañana con tu palabra. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Hace 8 días estábamos mirando que en medio de la sociedad y la historia que nos envuelve desde Adán, hogares convulsionados, hogares despedazados, hogares llenos de dolor, llenos de tragedia, llenos de sufrimiento. Pero veíamos que en medio de todo esto Dios siempre ha levantado hombres y mujeres y ha levantado familias con un testimonio diferente. En medio de esa convulsión todo el tiempo, nosotros porque vivimos hoy, el siglo XXI, pero desde los días imagínense ustedes los días de Noé, la crisis, la tragedia que vivía el mundo en ese tiempo, las familias. Podemos imaginarnos el dolor de Adán y Eva viendo cómo sus hijos están en conflicto, un hermano asesinando al otro, y luego de la familia de Caín viene la bigamia, el primer hogar experimentando la bigamia. Desde allá todo el tiempo ha sido convulsionado. Uno mira la vida de Abraham. Y Abraham no es que tuvo tampoco el padre de la fe, no era que tuvo las cosas tan fáciles. Uno mira al pobre Jacob, imagínense, con 4 mujeres. El problema que había entre estas mujeres y el hombre ahí en el centro. Las luchas de sus hijos, los hijos de Jacob, terribles, todos a cual más, sus hogares, sus familias. Todo el tiempo en la historia ha habido hogares convulsionados, pero en medio de esa convulsión siempre también han habido hombres y mujeres y familias que se han levantado, que han levantado el nombre de Dios, que le han creído a Dios. Y por eso el título de nuestra enseñanza era: sí es posible crear hogares perfectos.
Sí es posible tener hogares perfectos, pero aclarábamos el significado de la palabra perfecto, ¿no es cierto? No es que no se equivoquen, no es que no cometen fallas, porque imposible, imposible. Estos hombres que mencionábamos hace 8 días, de quienes Dios dice, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham, mi amigo. Job, no hay otro hombre tan justo como él en toda la tierra. Y estos hombres, de estas personas que Dios habla tan bonito, tan especial, que nosotros quisiéramos que Dios dijera eso de nosotros, de mi familia, ¿o no? ¿Alguno de ustedes no quisiera recibir directamente de parte de Dios esa palabra? ¿Sí? Fernando Betancourt, mi amigo. Otros de los que están aquí, no conozco los nombres. Que Dios diga, miren, Álvaro, ¿hay aquí algún Álvaro? Ricardo. Angie, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cómo anhelamos eso, no es cierto? ¿O no lo anhelamos? Que Dios pueda decir eso de nosotros. Y cuando miramos nuestras vidas, que Dios diga, sí, el hogar de Fernando y Angie, un hogar conforme al corazón de Dios. Pero cuando ellos miran su hogar, dicen, pero como no es como nosotros los vemos, sino como Dios nos ve. Entonces por eso decíamos que un corazón perfecto no es un corazón intachable, sino es un corazón que ha llegado a conocer al corazón de Dios, que descansa en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios, en el favor de Dios. Amén. Que eso es lo que vemos de estos personajes que sobresalieron. No fueron perfectos, pero llegaron a meterse con Dios y llegaron a conocer el corazón de Dios. Por eso Dios mismo dijo a través del profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico no se alabe en sus riquezas, pero alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas son las que yo quiero, dice el Señor. Amén. Entonces por eso la iglesia tiene esta función de en cada enseñanza, cada reunión, poder avanzar en ese conocimiento de Dios. Amén. Esforzarnos en conocer, en conocer, en conocer, en conocer, en conocer a nuestro buen Dios. Y hablando de el profeta del rey Josías, es el penúltimo de los reyes, ¿no? Después de él viene uno de sus hijos y después con el siguiente otro de sus hijos y se acaba el reino de el sur, el reino de Judá, y hasta ahí llegaron. Pero este hombre, antes que terminara todo, levanta el nombre de nuestro Dios. Pero veíamos hace 8 días que este hombre estuvo rodeado de situaciones adversas. Su abuelo, de los peores reyes sobre la historia del reino de Judá, porque del reino del norte no hay uno, pero del reino del sur hay varios, como Asa,
como Josafat, como Ezequías, como Josías. Pero de resto, bueno, y David, ¿no?, que estaba allá. De resto, no hay para escoger. Su abuelo, un hombre involucrado en la brujería, lo veíamos hace 8 días, en el ocultismo, en la idolatría, en todas las cosas más terribles. Y su hijo Amón, igual que él, que no duró sino 2 años. Y a los 2 años Dios tuvo que quitarlo por causa de su maldad. Pero en medio de esto se levanta este niño. Y por eso qué importante el trabajo que se hace con los niños. ¿Cómo necesitamos reforzar ese trabajo con los niños? Un niño de 8 años. Antes de eso está otro de los reyes, 7 años. De 7 añitos, y ya están ejerciendo autoridad, pero no lo están haciendo de una manera mediocre, sino curiosamente los más niños siempre sacaron la cara por los demás. Y de 8 años estaba mirando que hay uno de los profetas menores que es contemporáneo de él, y seguramente hizo un impacto tremendo en la vida de Josías. Pero estaba mirando que también Jeremías, dice allá en el capítulo 1, versículo 2 de Jeremías, que en el año, creo que era 12 del reinado de Josías, fue llamado él al ministerio. Así que Jeremías y Josías compartieron también de niños la vida de Dios, la vida espiritual. Y este otro de los profetas menores que influyó también. Entonces siempre hay personas en quienes nosotros podemos estar apoyándonos. Vamos a estar mirando, a repasar algunos de los aspectos que veíamos hace 8 días aquí. Tenemos aquí 3 temas, 3 puntos importantes. Los antepasados del rey Josías, que fue a lo que más le dedicamos hace 8 días. Y dentro de ese primer punto, hablábamos de Manasés, su abuelo, y la historia de él allá, para los que les guste tomar nota, Segunda de Reyes, capítulo 21, los versículos 1 y 2 y los versículos 11 y 12. La heredad que recibió Manasés de su padre, el rey Ezequías, porque Ezequías fue un excelente rey. Se dice muy parecido de lo que se dijo de Josías. No hubo otro hombre como él, ni antes ni después de él. Sin embargo, a pesar de que su padre, el rey Ezequías, fue un hombre de Dios, su hijo fue uno de los peores reyes. Pero veíamos también que Dios disciplinó a Manasés, y al final de su vida, los últimos años de su reinado, fue quebrantado, fue humillado, pero fue arrepentido. Se arrepintió y los últimos años de su vida los pasó realmente tratando de agradar a Dios. Aunque las consecuencias, se menciona aquí en la vida de Josías, las consecuencias del pecado de Manasés no se podían quitar. Y Dios dijo, eso no se puede. Y voy a acabar con Judá y con Jerusalén a causa del pecado de Manasés.
Hablábamos de Amón, su padre, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 22. Y Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 21 al 23, es donde está el relato acerca de Amón. Entonces, punticos que veíamos hace 8 días, la herencia que recibió de su abuelo versus la versión que recibió de su padre. Estamos hablando de Ezequías, de Josías. La herencia que recibió de Ezequías versus la herencia que recibió de Amón. ¿De cuál de estas herencias él se apropió? Aquí estamos hablando de familias, ¿no es cierto? Y entonces estamos hablando de nosotros también hemos heredado de nuestros padres, de nuestras familias, muchas cosas, unas malas, otras buenas. Cuando miramos, cuando averiguamos cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿en qué nos estamos fundamentando, en qué nos estamos apoyando para establecer mi propia vida y establecer mi propia familia? ¿Con qué parámetros estoy guiando a mi familia? Si estoy siguiendo el mal ejemplo de mis padres, de mis abuelos, o si por lo contrario estoy buscando a esas personas que tuvieron un impacto espiritual positivo y me apoyo en ellos. Y busco mentores espirituales que me ayuden a marcar la diferencia y a no ser uno más del montón. Somos hijos del pasado y padres del futuro. Y somos responsables con lo que hemos heredado. ¿Somos qué? Responsables con lo que hemos heredado, tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Veíamos 2 grupos de herencias y 2 grupos de herederos. Los herederos felices y satisfechos que pueden mirar a su alrededor, como de pronto nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Será que nuestros hijos y nuestros nietos pueden apoyarse en nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que ellos están felices de decir gracias a Dios por el hogar donde nací? Gracias a Dios por los padres donde nací, por la familia que me tocó. Gracias a Dios. Hay algunos que están felices, otros indudablemente están diciendo, qué tristeza. Qué tristeza. Yo escucho predicadores, conferencistas, uno de ellos, por ejemplo, Dante Gebel, y él siempre habla con tristeza de su padre. Aunque los últimos años de su padre, él recibió al Señor y pudo caminar con Dios. Pero recuerda esos años cuando su padre llegaba borracho, cuando llegaba todo vulgar, a golpearlos, a maltratarlos. Ellos no podían acercarse a hablar con él porque les contestaba mal. Entonces hay una herencia de hijos satisfechos, felices, realizados, pero también hay una herencia de hijos tristes, amargados, insatisfechos por la familia que les ha tocado. Y somos responsables. Hablábamos de aquella ilustración de aquella familia que heredó un bosque de árboles de madera por muchos, muchos años.
y muchos se han beneficiado, pero cada generación es responsable. ¿Qué voy a hacer? ¿Acabo con esto? ¿Lo vendo? ¿O sigo sembrando buenas semillas para seguir teniendo buenas maderas, buenas cosechas? Amén. Y hoy nosotros estamos siendo responsables de eso. Hemos escuchado muchas veces la frase, no, ¿qué clase de sociedad le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es la sociedad que van a ver nuestros hijos? Pero ese no es el problema, esa no es la pregunta. El cuestionamiento es, ¿qué tipo de hijos le estamos dejando a la futura generación? Amén. Esa es la pregunta. ¿Qué herencia de bendición estamos dejando para las próximas generaciones, para los que vienen? Por eso ya los jóvenes ahora se casan y dicen, no, hijos no, mejor un perro, mejor un gato, mejor una gallina, mejor un pollo, mejor un conejo, un hámster, pero hijos no. Porque muchos de ellos les da miedo eso, ver la sociedad en la que van a crecer sus hijos, sus generaciones. Y dice, no, eso no queremos para nuestras generaciones. Mejor hasta aquí, que se acabe el apellido. Pero qué bueno, qué valientes son estos padres que tienen a sus herederos y dicen, sí se puede crear familias perfectas. Amén. Sí se puede tener hogares con el temor de Dios, con la presencia de Dios. Sí se puede. Hay que hacer cambios. Claro que hay que hacer cambios. Pero sí se puede. ¿Quién es el modelo que está marcando mi vida? ¿A quién estoy imitando para marcar a mis generaciones? ¿Qué estoy haciendo con la herencia recibida? El otro punto que tenemos aquí es el rey Josías escoge la mejor herencia. Y entonces notábamos que recibió el trono siendo ¿qué? Un niño de 8 añitos. Pero está rodeado, a pesar de que su padre está vivo, en esos primeros 8 años de su vida, su padre está vivo. No sé si alcanzó a tener algún contacto con su abuelo, y su abuelo, ya en esos años de arrepentimiento, en esos años de estar siendo tratado por la mano de Dios, logró hablarle a su nieto y mostrarle las consecuencias de sus propios pecados, de sus propios errores, ir marcando la vida de su nieto. Si eso fue así, qué valioso, qué importante. Amén. Y es lo que nosotros hoy tenemos que estar haciendo. Viene a mi mente ahora cuando Dios le está dando a Moisés las instrucciones allá en Éxodo 20 y 21. Y una de las cosas que Dios le está diciendo a Moisés es, y esta palabra que yo te estoy enseñando hoy, que te estoy dando, tienes que repetirlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus generaciones. Escríbelas. Habla de ellas cuando estén caminando, cuando se levanten, cuando se acuesten. Habla de la palabra de Dios todo el tiempo a ellos, porque eso es lo que va a estar marcando su vida. Pero no solamente hablarles una cosa y vivir de otra manera, porque ellos, más que las palabras,
ellos están imitando ¿qué? El ejemplo. El ejemplo. Entonces cuando ellos están viendo que su papá, que su mamá, que su abuelo, que su abuelita, que su tío, que son creyentes, no solamente les predican, no solamente les hablan de la palabra, sino la viven con amor, con respeto, con diligencia, con integridad. Eso es lo que está marcando a nuestros hijos. Porque es que nos hemos apoyado mucho en ese versículo de Proverbios: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hemos confundido que instruir al niño en el camino de Dios es sencillamente llevarlo a la escuela dominical o tenerlo en un colegio o en una escuela cristiana. Y eso no es así. Los valores se aprenden ¿dónde? En casa. Los valores se transmiten en casa. Pero no es hablando de los valores, sino viviendo esos verdaderos valores cristianos. Cuando hablamos de este tema de los valores, recordemos que cuando entramos en la parte de la teología, creo que lo hemos mencionado, que la teología tiene los atributos de Dios, tienen dos partes, ¿no es cierto? Los atributos inherentes, que son propiedad exclusiva de Dios, como eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia. Son atributos inmutables que solo los encontramos en la palabra de Dios, en la persona del Padre, en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Esos atributos solo los encontramos en las tres personas. Es por eso que enseñamos la doctrina de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está aquí como un versículo, pero encontramos los atributos inherentes en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que lo vayan comprendiendo un poco más cuando hablen con los testigos o cuando hablen con los Jesús solo. Mencionen esa parte, encuentren esa parte allí, como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo comparten estos atributos inherentes. Pero estos otros atributos que llamamos atributos ¿qué? Compartidos, ¿cuáles son? Amor, justicia, fidelidad, lealtad, verdad, bondad. Noten que son atributos de Dios, pero noten que nosotros los manejamos como ¿qué? Valores. ¿Por qué? Porque siendo atributos de Dios, Él quiso compartirlos con nosotros, porque la presencia o ausencia de estos valores en la vida de una persona manifiestan qué tan cerca o tan lejos esta persona se encuentra de su Padre, de su Creador. ¿Me estoy haciendo entender? La presencia y la manifestación continua de esos valores, que miren que tienen mucho que ver esos valores con el fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo son esos valores que forman parte de la esencia de Dios, pero que Él quiso compartir con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros manifestemos esos valores, estamos manifestando qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos
de nuestro Dios, de nuestro Creador. Amén. Entonces uno puede hablar de justicia, uno puede hablar de gracia, uno puede hablar de misericordia, uno puede hablar de verdad, pero si mi vida no lo está reflejando, entonces estoy dejando una herencia distorsionada, una herencia de mentira. Porque una cosa están viendo, como dijo Jesucristo acerca de los líderes religiosos en Mateo 24. Cuídense de estos líderes religiosos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. En la cátedra de Moisés, en la palabra de Dios, ellos se apoyan, se fundamentan en la palabra de Dios. Pero dicen una cosa y hacen otra. Y por eso son hipócritas y todo lo demás que aparece allí. Entonces, instruir al niño en el camino de Dios, ¿qué es? No es solamente llevarlo a la escuela dominical. Ese es un tema importante que manejo mucho, que enseño a los maestros de escuela dominical, en teología pastoral. Si el maestro de escuela dominical no tiene un corazón de pastor, entonces lo que los niños están recibiendo es solamente un tiempo de entretención. ¿Sí? Cánticos y historias bíblicas, y conocemos montones de niños y jóvenes, ya o algunos adultos, que recuerdan las historias bíblicas, que se saben las canciones de la escuela dominical, pero que hoy ya no quieren saber nada de Dios. Cuando uno va a predicar, a enseñar, generalmente encuentra dos clases de personas. Aquellos que están ya preparados para el evangelio, pero aquellos que no quieren saber del evangelio. Y la gran mayoría de los que hoy no quieren saber del evangelio son los que ya estuvieron en una iglesia cristiana y salieron heridos, amargados, frustrados, desilusionados con Dios, con la iglesia, con sus autoridades, resentidos espiritualmente. Entonces, instruir al niño en el camino de Dios es mucho más que leerle la Biblia, es vivir la vida de Dios delante de ellos. Que nuestros hijos no digan: voy a la iglesia porque me toca, amo a Dios porque mis papás me lo imponen, sino que llegue un punto en el que ellos puedan decir: voy a la iglesia porque quiero amar a Dios, porque quiero aprender de Dios, porque necesito adorar a Dios, porque necesito reconciliarme con Dios, porque quiero saber más de Dios. Amén. Que ellos realmente anhelen, porque están viendo que la iglesia derrama, sobreabunda la gracia de Dios, que no es una iglesia legalista de prohibiciones y de leyes y normas y cosas aquí. Y si usted no se viste así, usted no entra aquí. Cuando la iglesia es un lugar de gente rota, que necesita venir a reconciliarse con Dios, a encontrarse con Dios, a amar a Dios, a recibir el amor de Dios. ¿Y cómo van a recibir el amor de Dios? A través de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice: ¿cómo es posible que, Juan dice, cómo es posible que tú digas que tú amas a Dios, pero aborreces al hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Eso no es posible, eso no existe.
Mientras estábamos ahí adorando al Señor, venía a mi mente las palabras del apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo tuviese todos los dones, toda la ciencia y toda la fe del mundo, capaz de trasladar los montes, miren qué nivel de fe, pero no tengo amor, nada soy. Si yo diese todos mis bienes, buenas ofrendas, buenos diezmos para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, y si yo diese mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Entonces, esta palabra aquí de el rey Josías escoge la mejor herencia. No importa la edad para decidir a quién buscar, a quién seguir y a quién servir. Él tiene la herencia de su bisabuelo, el rey Ezequías. Y entonces veíamos allá en 2 de Crónicas 29:2, cuando comienza el reinado de Ezequías, y entonces dice que él está siguiendo a Dios, pero siguiendo un modelo. ¿Cuál era el modelo que él seguía? ¿Cuál era el modelo que él seguía? El modelo del rey David. Y ahora que miramos aquí a Josías, ¿qué encontramos? Que él también está siguiendo el ejemplo de ¿quién? De su abuelo Ezequías, pero porque su abuelo Ezequías seguía el modelo de ¿quién? Del rey David. Y entonces veíamos allá en 2 de Crónicas 34:8 cómo el rey Ezequías llega a un punto en el que dice allá el texto que ya no era el Dios de Ezequías ni era el Dios de David, sino era su propio Dios. Había habido un verdadero encuentro, una verdadera conversión. Entonces, la palabra de Dios contiene el testimonio de hombres y mujeres héroes de la fe. En la iglesia de Cristo también hay algunos buenos y otros mejores ejemplos de familias e individuos que son dignos de imitar, a quienes tenemos que buscar y con quienes tenemos que compartir diligentemente. Amén. Rodéate. Cuando uno está débil espiritualmente, la tendencia es a buscar personas que estén débiles espiritualmente, porque ellos se van a congraciar con mi debilidad. No te preocupes, no es tan grave lo que has hecho, ¿no? Que están llevando una vida liviana, una vida mediocre. Pero cuando nos juntamos con gente de un nivel espiritual más alto, entonces nos pueden ayudar espiritualmente. Pero es importante lo que dice Pablo allá en Gálatas el capítulo 6, los versículos 1 y 2. ¿Recuerdan? Él está allí diciéndonos, hay que tener cuidado con juzgar, con criticar a los demás, porque no sabemos aquí qué nos pueda pasar a nosotros mismos. Pero es que hay una palabra allí que viene ahora a mi mente, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. Entonces, ¿con quién tenemos que juntarnos? Una persona que ha caído en pecado, ¿qué tiene que hacer? Buscar a una persona espiritual. Un hombre, una mujer espiritual, ¿qué tiene que hacer?
buscar a esas personas que han caído, que han tropezado. ¿Para qué? Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿cómo se necesitan hombres y mujeres de un nivel espiritual alto dentro de la iglesia? No súper espirituales. Hay que tener cuidado con los súper espirituales porque dañan a los demás. Hay una falsa espiritualidad carente de la gracia de Dios. Un hombre, una mujer espiritual está lleno de el Espíritu de Dios. Tiene la mente de Cristo. Está lleno de la gracia de Dios y puede comprender sin alcahuetear. ¿Me hago entender? Sin alcahuetear, pero sin condenar. Como Cristo lo hizo. Amén. Como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. Él podía ayudar a cada persona en cada necesidad, lleno del Espíritu Santo. Pero cuidado con la falsa espiritualidad, la super espiritualidad, porque eso daña, eso se vuelve legalismo, dañino y maltrata. Pasa por encima de los demás y los maltrata, porque no tiene el Espíritu de Cristo. Cuando enseñamos a los pastores, no sé si el pastor Fernando recuerde una enseñanza que damos sobre los hijos de Sarvia, ¿no? Y algunos aquí dicen, pero ¿quién es Sarvia? ¿Habían escuchado a Sarvia? ¿Sí? La mayoría no han escuchado a Sarvia, ¿no? Sarvia es hermana de David. Y Sarvia tuvo 3 hijos. Y los 3 hijos fueron generales del ejército de David. Los 3 grandes generales del ejército de David eran sus mismos sobrinos. Entonces, David es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero él anda con sus sobrinos, que son excelentes generales, guerreros tremendos. Y son ellos, uno de ellos, cuando Saúl está en una cueva y entra David y entra con uno de sus sobrinos, y su sobrino enseguida le dice, Dios te lo entregó, mire qué bueno es Dios. Tú no tienes que hacer nada, solo dame la orden y yo lo dejo con una sola estacada. Lo mato de una. Este es un hombre súper espiritual. Él actúa según la carne. Pero David dice, quieto. No hay que tocar. Pero noten la palabra, ¿al qué? Él no está respetando tanto a Saúl. ¿Qué es lo que él está respetando? La unción que hay sobre Saúl. El aceite que representa al Espíritu Santo sobre él. Pero eso solo lo discierne ¿quién? Un hombre espiritual. Para darles un ejemplo, pero después enseñamos sobre los hijos de Sarvia. Hay una enseñanza muy bonita sobre los hijos de Sarvia. Eso es especialmente para los pastores y su equipo de colaboradores. Los demás no lo aguantan. Es muy pesadito. Entonces, ya para ir cerrando aquí, el testimonio y el legado de el rey
Josías. El testimonio y legado del rey Josías. Primero, él renunció al legado de maldición de sus padres. ¿Qué es lo primero que él hace? Renunciar. Noten la palabra, renunciar. ¿A qué? Al legado de maldición de sus padres. Estas son cosas prácticas, son puntos prácticos que ustedes, que nosotros, que yo tenemos que hacer en nuestra vida. Yo les mencioné hace 8 días, me puse a investigar un poco sobre la herencia que recibí de mis antepasados y desafortunadamente no es una buena herencia espiritual. No es para juzgar, no es para condenar, porque ellos no conocían a Dios, no tenían el temor de Dios, nadie les habló de Dios. Tenían la iglesia, la religión tradicional, que hasta el día de hoy sigue apoyando la brujería, la santería, la idolatría, toda clase de sinvergüencería. Y ellos fueron formados, mis abuelos, mis padres fueron formados de esa manera, fueron enseñados así. Yo no puedo juzgarlos, no puedo condenarlos, pero sí puedo renunciar a esa maldición generacional. Amén. Tienes que en esos tiempos de oración, en esos grupos de oración, por tener esos tiempos, o tú allí a solas con Dios, en esos tiempos de devocional, tener un tiempo donde tú puedas investigar qué herencias de maldición vinieron sobre tu vida por causa de tus padres y renunciar a ellos. Hay que hacerlo. Cortar con esa maldición para tu propia vida, para tu propia familia. Si tus hijos, si tus generaciones no siguen tu ejemplo, tú no eres aquí el directo responsable, porque es lo que estamos viendo aquí en esta historia. Estos hombres eran buenos hombres. El caso de Ezequías, pero su hijo el peor de todos. Josías, un hombre excelente, pero su hijo remató. Y mientras Josías está renunciando y quebrantando y rompiendo y destruyendo toda maldición, los otros, los que están ahí al lado, están mirando a ver qué quedó por ahí, como el caso de Acán. Dios mandó, acaban con todo, destruyen todo. Pero Acán dijo, no, pero esto está tan buenecito. Este lingote de oro, estos vestidos, esta platica, ¿cómo la voy no, eso ni Dios se da cuenta. Cuidado. ¿Se acuerdan el caso del siervo de Eliseo, Giezi? Que dijo, mi Señor no se da cuenta, ni Dios se da cuenta que estoy heredando aquí una riqueza bien bonita, bien especial. ¿Y qué fue lo que heredó? La lepra de Naamán. Entonces, es muy necesario e importante tomar decisiones y guiar nuestras familias y guiar nuestras vidas de acuerdo al buen ejemplo recibido y no según el mal ejemplo. Entonces hemos renunciado, pero leíamos que no solamente él renunció, sino que actuó. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta alcanza misericordia. Y esto fue lo que hizo él. Veíamos hace 8 días que tan pronto le llegan al rey. Lo primero, una de las otras cosas que él hace es primero la restauración del templo. Desde que comenzó a reinar, enseguida mandó, siendo un niño, mandó a sus generales allí, ¿a qué? A restaurar el templo.
¿Por qué? Porque el templo estaba destruido, estaba lleno de ídolos, estaba lleno de inmundicia. El templo. En el caso de Ezequías, Ezequías lo había hecho en su tiempo. Esa es una enseñanza que tenemos también ahí sobre la restauración en los tiempos de Ezequías. Allá en Segunda de Crónicas 28, 29, 30 está esa restauración. Y lo mismo, duraron meses sacando la basura que estaba dentro del templo. Y aquí lo que nosotros tenemos que mirar es este templo. ¿Con qué lo hemos contaminado? ¿Qué basura ha entrado a nuestro templo? Y tenemos que renunciar a eso. Esa lucha que tenemos ahora, no sé qué tantos de ustedes, por ejemplo, con las redes sociales. Ustedes recuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos allá en Mateo 4, 19, 20. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Sí, pero hay algo importante que dice allá literalmente. Abandonaron las redes. Parece chistoso, pero tiene una tremenda aplicación para nuestro tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Abandonaron las redes para poder seguir a Jesús. ¿Cuánta basura, cuánta cosa? La televisión, todo por todo lado es un bombardeo impresionante. ¿Y eso qué está trayendo a la vida de un cristiano? Maldición. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas? Horas perdidas. Horas desperdiciadas. Y el Señor Jesús viene pronto. ¿Y qué hemos hecho con nuestra vida? Creo que hablábamos una vez aquí el caso de Enoc. No lo enseñamos aquí, no hemos enseñado aquí sobre Enoc. ¿Qué caracteriza el capítulo 5 de Génesis? ¿Alguien recuerda? El capítulo 5 de Génesis se caracteriza por los hombres longevos, hombres que vivieron muchos años. Pero, ¿sabe lo que se dice de todos ellos? Nacieron, engendraron hijos y murieron. Nada más. La lápida de la tumba de estos hombres que vivieron 800, 900 años, su lápida, su legado, ¿cuál fue? Vivieron, nacieron, engendraron hijos y murieron. Ninguno marcó su generación, aunque vivieron 800 y 900 años. Solo Enoc, el que vivió apenas 365 años, marcó su generación. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Amén. Pero marcó su generación. ¿Por qué qué? Porque caminó con Dios. Porque puso su confianza en Dios. Porque le creyó a Dios. Marcó su generación. ¿Cómo estamos hoy nosotros marcando nuestra generación? Estaba en una reunión de pastores hace un tiempo y uno de pastores nació en familia de pastores. Ya él es pastor de muchos años, ya tiene más de 50 años, pero él nació en una familia pastoral. Y él decía,
miro mi vida como cristiano durante toda mi vida y no conozco una persona a quien yo haya marcado con mi vida, con mi testimonio. Porque caí en la religiosidad. Entonces he vivido una vida cristiana religiosa, súper espiritual, pero no he marcado a nadie. Qué lindo es cuando uno encuentra personas, pastores, cuando uno encuentra personas que dicen, usted marcó mi vida con sus enseñanzas, con su testimonio. Amén. Admiro su hogar, admiro su testimonio. Ha marcado sus generaciones con su vida. Y veíamos también hace 8 días el caso de Josías, cuando él escucha la palabra de Dios. Cuando él escucha la palabra de Dios, rasga sus vestidos, quebranta su corazón. No sabemos qué parte de la ley de Moisés. A mí me da la idea que era más o menos como Deuteronomio, los capítulos 27, 28, que es donde están todas las bendiciones y las maldiciones, porque eso es lo que él está escuchando aquí. Y luego Dios, cuando están hablando con la profeta Hulda, ella dice, díganle a este hombre, al rey Josías, que por cuanto quebrantó su corazón, se arrepintió y lloró frente a mi palabra. Por eso morirá en paz y no verá todo lo que viene para las otras generaciones después de él. Pero él morirá en paz, porque escuchó la palabra. Y luego no solamente que él la escuchó, sino él reunió a todo Israel, a todo Judá, pero vino gente de Israel. Y él mismo, dice, él mismo les leyó la palabra de Dios. Hizo un compromiso de obedecer a Dios, de apartarse del mal. ¿Hizo un qué? Un compromiso de obedecer a Dios. Y la gente que estaba con él, indudablemente por ser su rey, siguieron su ejemplo también. Hicieron un compromiso. Vamos a caminar con Dios, vamos a obedecer a Dios, vamos a servir a Dios. Pero yo estaba viendo que la vida de Josías y su testimonio fueron profetizados cuando se dividió el reino entre Roboam y Jeroboam. Roboam, el hijo de Salomón, tomó la parte sur, el reino del sur, pero Jeroboam tomó la parte norte y estableció la idolatría. Y está Jeroboam vestido de sacerdote, usurpando la labor sacerdotal, pero ofreciéndole sacrificio a los ídolos. ¿Acuerda que él había construido unos becerros de oro? Y él está allí. Y en Primera de Reyes, el capítulo 13, los versículos 1 y 2, especialmente el versículo 2, viene un profeta. Esa es una historia del capítulo 13. Tiene una cantidad de enseñanzas, de riquezas espirituales sobre el profeta que vino de Judá. Creo que lo tienen ahí. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 1 y el versículo 2. Ustedes que lo tienen ahí, léanlo.
Versículo 2. Qué tremendo, ¿no es cierto? Están haciendo la idolatría allí en el reino del sur, en el reino del norte. Y Dios envía a un profeta, a un hombre desde Judá al reino del norte para dar esta palabra. Va a llegar un día en que va a nacer un hombre que se va a llamar Josías y va a sacrificar. Entonces todo lo que encontramos allá en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, toda la destrucción, todo lo que hizo es el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Amén. ¿Cómo sabía Dios? Es que ni Josías mismo sabía que él estaba cumpliendo la palabra de Dios. Pero me impacta eso, ver cuántas veces nosotros podemos estar cumpliendo la palabra de Dios para mal o para bien. Y mejor que sea para bien. Amén. Mejor que sea que nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios para bien. Haciendo lo que Dios dice que se debe de hacer. Y estaba entonces pensando allí en Colosenses el capítulo 3. Esta no es una amenaza, pero ya estamos terminando. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, esto es para ti y para mí, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los que hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó,
así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Estas cosas se mencionan aquí como ¿qué? Como idolatría. Y de estas cosas dice, nosotros tenemos que renunciar. Y nosotros tenemos que despojarnos, porque tenemos una responsabilidad con nuestras próximas generaciones. Amén. Vamos a dejar hasta allí por esta mañana. Padre Celestial. Oh, precioso Padre Celestial.